Sí, ahora tenemos como invitado especial a Odalis Pérez. Odalis Pérez es un investigador ya conocido por sus trabajos y estudios en el área de las humanidades. Su labor en el país ha sido reconocida en el ámbito educativo debido a su magisterio en los niveles medio, universitario y postuniversitario. Quien es doctor en filología y semiótica por la Universidad de Bucarest, y se ha ocupado de conformar equipos de estudios culturales en la República Dominicana y los Estados Unidos. Por igual, él mismo ha difundido en todas sus formas y manifestaciones lo que es la cultura, en sus varios ámbitos de producción intelectual, literatura, filosofía, lingüística, arte e historia, de tal manera que sus publicaciones en el ámbito de las ideas han de alguna manera permitido tener una comprensión más acabada de lo que son los aspectos relacionados a la cultura. ¿Cómo se siente Odalis Pérez? Me siento bien acogido aquí en este diálogo vespertino y nada, preparado para iniciar un diálogo. Sí, efectivamente este debate o este diálogo, este conversatorio girará en torno a aspectos relativos a la obra que ya hemos descrito que ha desarrollado Odalis Pérez. Concentrada en dos principalmente: República Dominicana, el mito de las palabras, y la ideología rota y nacionalismo y cultura en la República Dominicana. Quisiéramos escuchar cuáles son los puntos claves, fundamentales de estas obras. Sí, lo que sugirió este corpus, ¿no?, histórico, político, ideológico, no humanístico, fue una polémica que se inició por allá por el 2000, 2001 y antes también, porque ya yo había publicado en diferentes diarios un asomo de lo que serían esas obras que se estaban elaborando para responder algunas preguntas que desde hace tiempo bullían en mi control cognoscitivo, en mi visión sobre la nacionalidad, la nación, lo dominicano y una serie también de mitos que se han creado alrededor de ese tipo de búsqueda, ¿no?, y de conflicto, sobre todo porque estamos en una época en que queremos mantenernos en el pasado, no en el presente. Para ese tiempo, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, yo inicié unas publicaciones que me llevaron tiempo para yo redefinir una serie de elementos que críticamente no se habían abordado en el país. Recuerdo que allí yo hablaba de Maquiavelo, ¿no?, y los propósitos de la razón cínica y política. También de las historias y de la historia, conceptos que no se tocaban a nivel de una visión ampliada de lo que eran y son hoy los puntos principales de una nueva historia. Y lo digo nueva historia en el sentido de hurgar, buscar en el archivo y la genealogía de un discurso que tenía como propósito y tiene como propósito una explicación, estremecer el árbol del conocimiento histórico y cultural que realmente hacen posible una nueva mirada histórica y crítica alrededor de puntos muy polémicos y que surgieron de un nacionalismo en ciernes, republicano, un nacionalismo patriótico muy bien avenido para estas épocas o estos tiempos, pero también conflictivos por todo lo que implica esas cardinales que discuten, proponen y siguen ciegamente ese tipo de derrotero. El nacionalismo nuestro nació de la formación de muchas mentalidades que estaban preocupadas por la defensa de la patria, la defensa de nuestra identidad, que luego fue también evolucionando, porque todo evoluciona en el tiempo. Lo que se pensaba entonces era un momento de nacimiento y de influencia del Estado-Nación en nuestro país, que se crea como fundamento de ese llamado Estado Nacional y de una cultura llamada entonces minoritaria.
Las culturas no son minoritarias, porque eso implica que hay una lucha de clases en el plano de la definición cultural. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque una cultura tiene raíces, ¿no? Tiene imágenes, tiene desarrollos, tiene incluso conflictividades. Y la primera es el lenguaje, que es un diálogo, y de ahí nace el drama de un pueblo que nos lo cuentan los dramaturgos universales. Hay algo que es importante tomar en cuenta. No se puede absolutizar el concepto de nacionalismo y de lo nacional, porque son ideologías cambiantes, son propósitos y caminos cambiantes, y es bueno que sean cambiantes porque lo que sucedió, por ejemplo, alrededor de la fundación del Estado Nacional, varió en el periodo republicano en 2 y hasta 3 etapas, ¿no? Las etapas donde la patria y el nacionalismo fue traicionado por otros que eran también nacionalistas, pero como había un conflicto de interpretaciones entre las ideas, los fundadores, ¿no?, que crearon esa Carta Magna de la República Dominicana, ese Estado ideal y real, fueron sustituidos por otros que políticamente estaban en desacuerdo con eso. Y los dos luchaban por defender la patria, pero mire cómo el grupo de los independentistas fue realmente golpeado más tarde por algunos que gobernaron, se apoderaron de esa estructura de poder y lanzaron, llevaron al exilio a los fundadores. Señores, no pasó ni 20 años de eso. Fue tomando las riendas que el militarismo, ¿no?, se aprovechó de esa circunstancia y bajo un régimen de fuerza echó del país a los verdaderos patriotas. O sea, que ese militarismo de Santana, ¿no?, y de los demás miembros que creían que con un ejército se preservaba una nación, mire el golpe que dio. Y no nos pudimos recuperar más a finales de ese siglo. Y a lo que se apeló fue a lo que luego sucedió, que fue la intervención de la República Dominicana, porque lo que se llamó el guerrillerismo, ¿no?, la montonera y todo eso, no pudo controlar la situación económica. Y entonces había que pelear para eso. Una deuda que teníamos, interna y externa, hizo que nuestras aduanas fueran ocupadas, ¿no?, por las personas que reclamaban su pago de esa deuda, en el entendido de que República Dominicana estaba en una situación muy, muy difícil y no iba a poder en eso. Y sobre eso, la economía y la vida económica del país entró en una cárcel que originó luego la primera intervención, ¿no?, norteamericana al país. Luego de no dejar gobernar al presidente Enríquez y Carvajal, ¿qué sucedió? Se detuvo la gobernanza democrática que hizo que don Pancho Enríquez entrara a la presidencia. Y aquello fue un dolor de cabeza que, imagínense, hasta que luego nos invaden y hubo que conformar una comisión que fuera a Washington a discutir esos problemas y a reclamar, ¿no?, la pura y simple, ¿no?, desocupación. Toda esa discusión que todavía hoy parece, ¿qué le digo yo?, ya pasada de moda, se vino a repetir en los años 60 por el mismo conflicto, ¿no? La tumbadera de gobiernos, tenemos el gobierno del profesor Juan Bosch, que era la vía a la democracia, la primera vía hacia la democracia elegida por un pueblo, historia que ya todo el mundo sabe aquí y que ha llovido mucho, y eso generó un conflicto peor. ¿Qué sucede? La ideología dominicana, la ideología nacional, es una ideología rota por muchas partes. Y esa ideología tiene sus intelectuales, sus actores. No es que ella funcione en general y no hay actores. No, hay actores, ¿no?, muy positivos y muy negativos. El debate está en que la llamada defensa,
la llamada argumentación y contraargumentación se decide muchas veces por los intereses de los intelectuales y de los dueños, una oligarquía que se ha constituido en dueña del país, ¿no? Una burguesía que ha sido lastimera, pero aparte de eso no ha tenido una definición clara de lo que es la vida nacional. Mire, hoy estamos repitiendo indicios que yo diría que son atmosféricos desde el punto de vista ideológico, porque mire lo que estamos viviendo, hasta llegar a este cierre, ¿no?, equívoco de frontera, que mire dónde tiene el país, con una pérdida económica. No se controlan los nacionales del otro país, porque ellos entran y salen cuando quieren. O sea, no se sostiene el nacionalismo ni la nacionalidad, porque precisamente las clases verdaderamente ricas del país, que no es nada más una burguesía, una oligarquía, es una clase alternativa que se ha ido enriqueciendo del país. Quieren que esa gente, no hay un espíritu para detener la ilegalidad, no el hecho de que no entren aquí, porque desde el punto de vista del derecho internacional, cualquier ciudadano que entre bajo unas leyes seriamente adoptadas puede venir. Nosotros, el ordenamiento jurídico interno, nadie eso lo cuestiona. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay gente que lo pone en peligro y es desde aquí adentro, no es desde Haití. De Haití está harto todo el mundo. En Chile la gente está protestando. En Jamaica, donde quiera que va, esa population, esa población crea problemas económicos porque ellos no tienen un Estado fuerte. Digo, yo no sé si el Estado haitiano, lo que se llamó históricamente el Estado haitiano, corresponde con el Estado actual, que no creo. Y no me voy a detener en eso porque eso hay mucha tinta que gastar y muchas cosas que aclarar. Pero como de aquí, desde la misma base de nuestro país, la gobernanza se ha hecho de la vista gorda y le da una serie de refriegas retóricas al problema, y cuando venimos a ver, esas personas tienen el apoyo de la oligarquía y de las clases altas dominicanas. Probado, se puede hacer un trabajo de campo y ustedes verán, señores, quienes me están escuchando, que precisamente esa es la persona que establecen ese movimiento de nacionales haitianos aquí. Porque además ya nuestra producción económica depende de su trabajo esclavo. Oiga bien, y hace que se cree una clase poderosa en Haití que vive de ese comercio. Es decir, que en ambos países existe una élite que se beneficia. Claro, yo conozco millonarios aquí en el país que tienen su dinero no allá, lo tienen aquí en los bancos. Y yo he visto en bancos esos ricos haitianos teniendo su dinero en bancos nacionales, el popular, el de reservas, sin ningún problema, pero esa gente tiene un mecanismo legal, ¿no? Y un mecanismo que tienen que obligatoriamente defender. Pero fíjense cómo esas economías retenidas, como se podría decir, esas economías de acumulo están aquí, porque además tienen negocios aquí, ¿no? Tienen restaurantes de todo tipo aquí. Hay un flujo económico, ¿no?, de que esas personas, por ejemplo, tienen aquí una base de colaboración publicitaria, porque yo he estado en lugares donde he estado haciendo un trabajo a favor de afiches y todo eso, y ha venido una persona a hablar en inglés y en francés que es de nacionalidad. O sea, hay un diálogo, ¿no? Se ha dicho que aquí se casan los dominicanos con las haitianas y las haitianas con dominicanos. Y eso no tiene problema. ¿Cuál es el obstáculo? El negocio, esa frontera que está ahí, que es lo más porosa que existe, y por ahí pasa de todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo agobiante, todo. Hay un mercado binacional que genera dinero, o sea, genera una economía que necesita el país haitiano y el país dominicano. Siempre se ha establecido, o durante muchos años se ha sostenido, de que la República de Haití o los haitianos representan una amenaza para los intereses
de la República Dominicana. De alguna manera eso obedece a esa construcción historiográfica que se realizó en los primeros años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ahí tenemos la figura de Manuel Arturo Peñavalle, que es esencial, y por supuesto también la figura de Joaquín Balaguer. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera entender esa relación? ¿Usted ve que la República de Haití es una amenaza para los intereses? Porque recordar que muchos de ellos plantean de que podría desaparecer la nacionalidad y que podría desaparecer toda la República. ¿Qué de cierto es eso? Todo ese aspaviento, eso es un aspaviento, donde nos quieren obligar a tomar posiciones cuando las personas que incitan, ¿no?, a ese aspaviento no reconocen eso. Y además que esas personas son responsables en gran parte de que eso se produzca por la falta de defensa, por la falta de estabilidad del país y porque además aquí hay unas personas y sujetos que tienen su zona de confort, que tanto mandan aquí como mandan allí. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema de los haitianos en República Dominicana? Yo le pregunto, ¿cuál es el problema de los dominicanos, de los haitianos en Miami, Estados Unidos, cuando tienen empresas, instituciones de uso, cuando ellos están legales allí? ¿Cómo llegaron hasta allí? Si para aquí resulta problemático. Es una situación, imagínense cruzar allá donde hay realmente una frontera que no es tan porosa. O sea, que no quiere decir que tú no entres allá ilegalmente. Se da, pero no tan fácil. Tiene que suponer algo que ponga en peligro hasta tu vida, ¿no? Pero además, una respuesta contundente que te ponga a cumplir una pena allá y luego te deporten. Entonces, todo ese tipo de casuística conduce a preguntarnos a nosotros, ¿por qué este derrumbe? Precisamente en este libro yo sostuve y sostengo una tesis de que la ideología rota implica el derrumbe del pensamiento pseudo-nacionalista dominicano. No nacionalista, porque hay un nacionalismo revolucionario y uno conservador. Entonces, esa tensión también hay que reexplicarla en el momento en que hay cambios de mentalidades, cambios económicos, educativos y culturales en el país, como lo ha habido tú decías, desde el comienzo de la dictadura trujillista, no, antes. Si tú lees al Peñavalle, antes de la era de Trujillo, te darás cuenta que era un revolucionario. Y si tú lees los escritos de juventud de Joaquín Balaguer, que están publicados, ¿no?, y yo los he tratado en ensayos, mire, era un revolucionario antiimperialista. ¿Quién iba a creer eso? El que tuvo y vivió esos 12 años, ¿no?, y en la era de Trujillo, ¿cómo es verdad que eso, por ejemplo, ese trabajo sobre Betancourt, ¿no?, sobre la crítica al imperialismo que le hacen sus escritos jóvenes? Pero nuestros analistas, algunos no leen, no saben, no van buscando las historias de los sujetos y de las mentalidades. Era un joven tribuno, inteligente, que hizo toda su vida profesional en Santiago, estudió en esta Universidad de Santo Domingo Sabatino, ¿no? E hizo una obra que para la época era una obra ilustrada, porque incluso la mayoría de los libros que publicó Balaguer no fue aquí que lo publicó. Argentina, México, ¿no? Y en editoras que América Lee, ¿qué te sugiere a ti? Eso está desaparecido. Ferrari Hermanos, ¿no? Y en México unas editoriales que tú dirás que no era Fondo de Cultura Económica, ¿no?, o estas que se han surgido y que desde esa época incluso tienen. Lo mismo pasa también con editoras de Colombia, donde él estuvo como ministro plenipotenciario, embajador, representante, luego de que vino de España. Allí publicó, por ejemplo, Azul en los Charcos, que es un libro de humilde publicación, pero mire, ¿no?, y Letras Dominicanas, y los próceres escritores. Es más, aquí en la época de Trujillo no se leyó, podemos decir, a Balaguer. Yo tengo hasta libros dedicados que lo he encontrado en regueras, que se lo dedicaron a algo y estaban entonces sin despegar. ¿Sí?
Y todo ese tipo de cosas hay que verla porque hasta eso influye. ¿Quién habla? A mí se me ocurrió publicar un libro, Balaguer el lector, con esto de todo lo que se está hablando de la lectura y todo eso. ¿No? Era un lector, pero no un lector cualquiera. Yo le digo porque yo está y todo, no, pero que yo hice un trabajo de campo. Yo fui a conocer su biblioteca y a la que está en la UNFU y la que está en la casa, donde finalmente él falleció. Y todo, y usted ve ahí libros de personas que eran antibalagueristas que le llevaban sus libros, porque aquí hay una hipocresía en los manejos de las autoridades. Yo vi libros ahí en la casa de Balaguer, que todos aquellos, que la mayoría de los que estaban ahí eran antibalagueristas. ¿Cómo llegaban esos libros ahí? Algunos hasta dedicados, que no puedo decir nombre por prudencia. Pero lo que le quiero decir es que ese hombre tan odiado por muchos y tan amado por otros, tuvo el poder decisional de este país, ¿no?, en sus manos. Sin embargo, la historia de Joaquín Balaguer no se ha podido todavía escribir por los obstáculos epistémicos y por los obstáculos de mentalidades que, prejuiciadas o no prejuiciadas, no han podido explicar. A eso no creo que sea tan importante. No, hablar de Balaguer, explicar todo eso es un asunto. Ahora, ¿cómo se han definido los movimientos del progreso en la República Dominicana? ¿Qué democracia hemos tenido? Aquí no hemos tenido una democracia, porque primero, la única que se planteó como una democracia de los pobres y de las clases marginadas, no la dejaron concluir, no le dieron ni un chance de 2 años, ¿no?, porque inmediatamente leyeron sus propuestas constitucionales, ¿no? Llegó a 7 meses, pero en medio de un caos de boicot de los mismos dominicanos, incluso de políticos que eran políticos cercanos a él, algunos hasta de concepción marxista, y sin embargo también lo abandonaron. En la República Dominicana solamente hemos tenido gobiernos dictatoriales, eso es lo que yo entiendo, porque toda la dictadura que se ha dado aquí, señores, siempre fue con el palo, con el golpe, con la muerte, con la corrupción y todos esos contravalores que derrumban un país. Incluso en el libro República Dominicana, el mito político de las palabras, yo, con permiso tuyo y de los escuchas, ¿no?, de los que nos están viendo, yo inicio con este acerto. Asistimos al derrumbe de la palabra política en la República Dominicana. La cartografía simbólica de los usos sociales se revela en la palabra dada y advertida como triunfo de grupos poderosos instruidos de manera institucional e informal en el país. La palabra del Estado siempre ha sido palabra de ley, compromiso y cumplimiento, ¿no? Pero dicha palabra conforma un discurso de poder y una ética de la fuerza, entre comillas la ética. Lo político dominicano es sujeto. El político dominicano es sujeto, ley y maquinaria que extiende un espacio de subjetividad y una función deontológica tramada en el contexto de una lógica de lo social advertida en el movimiento contradictorio de la cultura. La llamada cohesión social es el mito donde la palabra política actúa para llevar a cabo el ordenamiento jurídico, económico, social, ético, moral, cultural del país. La elección es, por tanto, un derecho y una capacidad de manejo y razón de Estado en el marco alternativo de la modernidad. No solamente eso, ¿qué supone esa cohesión y ese ordenamiento social? La gente lo dice, pero no lo sabe. Cuando tú ves el comportamiento de las instituciones opresoras aquí, el hecho de que cualquier tipo de mano en un momento dado le pasa por encima a la institucionalidad, luego de ser incluso defendida por ley. Cuando vemos este panorama presente, esta República Dominicana, este país dominicano, tiene más cosas que cambiar, ¿no? Tiene más cosas que derribar, que no sean solamente esos
partidos, ¿no?, de ocasión, que ya no son partidos, son bandas defensoras, donde a algunos lo asimilan, lo utilizan y luego lo tiran al zafacón. Hay una cultura de la hipocresía, una cultura del engaño en República Dominicana, pero eso viene de la gobernanza estatal. Yo lo he estado diciendo en una serie de artículos que estoy publicando por el periódico Acento, y que de eso voy a ampliar realmente ese libro para publicarlo. No importa que se diga que eso es radicalismo, no, pero los otros son radicales en el daño al país. ¿Por qué no puedo ser yo radical en mis convicciones, ¿no? ¿Quién me lo prohíbe? Y en realizar las críticas que tengo que realizar. Porque fíjese que mucha gente habla, pero no escribe. Esa palabra se la lleva el viento, pero usted que tiene la paciencia de ver los cambios, tanto en la educación, la Academia Dominicana, la cultura dominicana, la cultura económica dominicana, ¿no?, la cultura estatal dominicana, que muchas veces no es cero, es peor, es una traición al ciudadano, los grandes presupuestos, ¿no?, los grandes dineros que se invierten en educación, usted no lo ve, y usted oye a los padres, no, a los consumidores de esa estructura diciendo, pero cada día los estudiantes no asimilan nada. ¿Para qué fue el 4%? Por ejemplo, que fue una lucha que defendimos. ¿Y dónde está ese? Nadie lo ve, porque la educación se ha convertido en un negocio que, de hecho, para hablar de eso no podemos involucrarnos con esto que nos trajo aquí, pero forma parte del mismo fenómeno de distorsión de la nacionalidad, el nacionalismo, eso que se llama cultura dominicana, que tú no sabes lo que es en un momento dado, y que nadie, incluso teniendo ministerios, ¿no?, el gobierno paga un dinero para que ahí exista una cultura de me da la gana, una institución de me da la gana, una institución que la gobierna y depende de un dueño, que muchas veces se roba los dineros de Estado y practica ese nepotismo, que es un nepotismo que ya ha roto los baremos más, que teníamos por lo menos de más valor, lo ha roto. ¿De qué democracia se habla aquí? En este país no ha habido democracia. En el siglo XX no se puede hablar de democracia. Y lo afirmo con pruebas históricas. Claro que esto es bueno que tenga también sus niveles de respuesta. Porque lo que se llama, se eligió democráticamente, no es porque el pueblo solamente lo eligió, sino porque ha habido también amarres, ¿no? Ha habido fórmulas y formas de corromper el mecanismo mismo de elección. Cuando usted ve que unas elecciones se celebran dando dinero y aquel buscando adeptos, ¿no?, y aquel político pagándole para que... ¿Eso es democracia? No, eso no es democracia, eso es dictadura, porque tú estás comprando, dañando, corrompiendo un mecanismo. Entonces, no es criticar por criticar. Yo creo que este es un país que tiene que someterse, ¿no?, a un cambio que debe nacer de un debate, un cambio incluso de alteridades. Yo le digo alteridades porque como todas tienen su límite de alcance, eso representa una alteridad. Ahora bien, ¿dónde está el derecho del ciudadano? Si usted se pone a ver, las cárceles están repletas. Ahora lo que se está incentivando es la creación de cárceles. Ahora, ¿cuántas personas sin pasársele causa, sin ser condenadas, hay aquí? Usted va a los diferentes recintos carcelarios y a los archivos incluso de la Procuraduría, y hay gente que está encerrado de años ahí. ¿Y qué pasa? Fue un criminal, hágasele justicia. Fue un ladrón, hágasele justicia. Pero define esa situación, no la mantenga ahí. Todo ese tipo de anomalía moral, ¿no?, económica, política, educativa y todo, se ha ido haciendo una masa bullente donde somos comprados, intercambiados, se nos viola el derecho cuando le da la gana al Estado o cualquier institución coercitiva del Estado. Y eso hay que tratarlo con seriedad. Usted sabe que el libro que usted escribió, La ideología rota, fue una respuesta a un libro escrito titulado El ocaso de la nación. Claro. De Manuel Núñez, ya muy conocido. Inclusive han habido varias
varios escritos sobre este. Hay algo que nos llama particularmente la atención, que usted refiere en ese libro y en otros relacionados al tema, de que ese libro pretende o busca ser como la obra cumbre de un pseudonacionalismo. Y que por supuesto los planteamientos que se realizan ahí son planteamientos que dejan de lado lo que es la historia, lo que es la cultura, en donde se quiere plantear, ¿verdad?, una visión distorsionada de lo que es la realidad cultural y social de la República Dominicana. Sobre ese punto, se escribió ya hace unos años, quisiéramos saber si aún están vigentes los planteamientos realizados por usted en la obra titulada La ideología roja. Mire, porque están vigentes es que yo voy a hacer otra edición revisada y mejorada de ese libro. No voy a repetir, por eso no he hecho la edición, porque va a comportar muchas instrucciones sobre ese particular, pero no sobre el autor de ese libro, sino de esa escritura subyacente en un texto que traiciona todo y además que fabula todo. Entonces, yo no voy a emitir antes de publicar una segunda edición, que la he tenido muy en cuenta, pero también tengo que buscar los recursos para hacer una edición digna. Porque aquí hay muchas cosas que se toman del lado dictatorial de la palabra, que se quiere embaucar al lector con muchos ejemplos superfluos, pero en el fondo, ¿qué es lo que representa el sujeto de esa escritura? ¿Desde cuál lugar de la enunciación habla él? Por ejemplo, ¿cómo se construyó esa mole verbal, ¿no?, que afirma tantas cosas que al final se le escapan, ¿no?, a la misma escritura, a la misma ideología textual, ¿no?, que se quiere sostener? Yo creo que un libro polémico es importante que se haga cuando hay una conciencia de eso. Pero mucha gente inmediatamente se une en una pandilla que no cabe. Y entonces el que más bulla hace es el que tiene más razón. No, hay que verlo todo desde una racionalidad crítica.